Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia del Imperio Timuria, así que en el video de hoy hablaremos acerca de la historia de los tocarios, así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Los tocarios fueron un pueblo indoeuropeo de la cuenca del Tarín en lo que hoy es el oeste de la República Popular China. Ellos se extendieron desde cerca del año 1800 a.C. hasta finales del primer milenio de nuestra era. Ellos hablaban el idioma tocario, el cual es un lenguaje indoeuropeo. Según las fuentes antiguas chinas, los tocarios habitaban en la cuenca del Tarín y fueron identificados como miembros de los pueblos Guzún. También las fuentes árabes llamaron tocarios a un pueblo iranio conocidos como los Yuezhi, quienes fundaron el imperio Kuchán. El origen de los tocarios hoy en día es motivo de debate. Desde el cuarto milenio antes de Cristo y principios del segundo milenio antes de Cristo ya se tenían constancias de un pueblo caucásico en donde la mayoría de las personas eran rubias o pelirrojas y de ojos claros. La existencia de esta población ya era conocida por las fuentes chinas que los ubicaron en la cuenca del Tarín. Sin embargo, en los años 80 se encontraron momias preservadas que presentan rasgos caucásicos. Algunas teorías apuntan a que los antepasados de los tocarios serían la cultura de Afanaseo y la cultura de Andronovo, las cuales tenían su centro en el Mar Negro y en el Mar Caspio. Las momias llevaban vestimentas similares a las de las culturas europeas de la Edad del Hierro. Incluso algunos autores señalan que los antepasados de los tocarios podrían ser celtas, pero actualmente es una teoría bastante debatida. Otras teorías apuntan a que los tocarios serían antepasados o pertenecerían a los pueblos iranios de los Akas, quienes eran un pueblo indoeuropeo que conformaron a los Yuezhi. Sin embargo, esta también es una teoría muy debatida. En todo caso, las fuentes chinas también mencionaron la existencia de los Cuarong, que significa perros bárbaros del oeste, en el país de las arenas móviles en el desierto de Taklamakan. Los Cuarong eran pastores y poseían características guerreras. Se sabe que el rey Mu de la dinastía china de los Zhou atacó a los Cuarong y capturó a gran cantidad de ellos. Las características físicas de los Cuarong eran muy similares a la de los tocarios, ya que los Cuarong eran blancos, rubios y ojos azules, y también incluso había gran cantidad de ellos que eran pelirrojos. Sin embargo, también su cultura y sus creencias eran muy similares. Es aquí donde surgen dos teorías. La primera, que los Cuarong fueran antepasados de los tocarios, y la segunda, que tal vez los Cuarong serían más bien una rama tribal dentro del grupo de los tocarios. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los habitantes de la cuenca del Tarín para el primer milenio antes de Cristo ya no eran exclusivamente indoeuropeos, pues ellos se habían cruzado con otros pueblos que se encontraban en el área. En todo caso, los tocarios habitaron en la cuenca del Tarín, que hacía más de 4000 años ya era una zona esteparia, donde habían varias ciudades cercanas a los oasis. Casi todas las ciudades eran capitales de reinos tocarios. Sin embargo, los tocarios no eran un solo reino unificado, debido a las grandes distancias que habían entre sus ciudades. De esta manera se sabe que cada ciudad era un reino tocario independiente. Estas ciudades han desaparecido con el paso del tiempo, y también por la llegada de pueblos invasores. La ruta de la seda pasaba por la cuenca del Tarín, donde los tocarios se vieron beneficiados por la ruta, donde comerciaron y también recibieron rasgos culturales como el arte, la religión y las formas de escritura. En el año 629 a.C., el monje budista chino llamado Xuanzang atravesó el territorio tocario, donde describió la gran prosperidad y las minas de minerales que tenían. Además, también describió palacios con oro y con plata. Los chinos quedaron muy impresionados por todos estos relatos. De todo esto solo quedaron ruinas y algunos textos. El nombre tocario fue dado a este pueblo por los griegos, pues cuando los mongoles invadieron la cuenca del Tarín donde los tocarios vivían, los tocarios tuvieron que marchar a Bactriana y los actuales territorios de Kirguistán y Afganistán. En el siglo segundo antes de Cristo los griegos los encontraron y los llamaron Tocaroi. Estos nombres fueron documentados por los historiadores de la época Estrabón y Ptolomeo. En lenguaje sánscrito fueron llamados Tucarus y en lenguaje chino fueron llamados Tujulo, y los pueblos túrquicos los llamaban Tukuri. Mientras tanto, el territorio que dominaron los tocarios fue llamado por los persas como Tocaristán. Sin embargo, los tocarios se llamaban a sí mismos Kuchine, ya que la capital del reino tocario era la ciudad de Kucha. Los hindúes lo llamaron Kuchan porque los Yuezhi, quienes eran de orígenes tocarios, sometieron a la India y allí construyeron al imperio Kuchan. Ya en el siglo primero, en el área oriental de la cuenca del Tarín, las escrituras chinas describen que entre la ciudad de Kucha y la ciudad de Turfan vivían los Yuezhi. Yuezhi es una palabra que significa linaje de la luna, porque los antiguos tocarios, antepasados de los Yuezhi, rendían culto a la luna. No se sabe mucho acerca de la historia de los tocarios, ya que lo que se sabe de ellos fue documentado por fuentes chinas, griegas, persas e hindúes.
Así que partiendo de estos documentos y también de la arqueología se ha reconstruido la historia de los tocarios. Según los documentos chinos, en el siglo II a.C. los Yuezhi fueron atacados y vencidos por los mongoles Xiongnu. Debido a esto los Yuezhi tuvieron que huir y fueron perseguidos por los Xiongnu y por los Gusun. Los Gusun fueron una confederación de pueblos nómadas mixta que incluía mongoles, pueblos túrquicos e incluso pueblos chinos, entre otros. En todo caso, debido a la presión de los Xiongnu y de los Gusun, los Yuezhi se vieron obligados a atacar el reino de Saka, el cual era un reino indoeuropeo. Y luego los Yuezhi tuvieron que avanzar en dirección al sur, a Sagodiana, pero la presión de los mongoles fue tan fuerte que los obligó a dirigirse a Bactriana. Aquí fue donde entraron en contacto con los griegos, quienes los llamaron tocarios y se establecieron en la zona de Karachir. Mientras tanto, en tiempos de la dinastía Han, los Xiongnu y los chinos se enfrentaron en violentas guerras y en medio de los combates, algunas ramas Yuezhi que se habían quedado atrás tuvieron que sobrevivir en medio de la lucha entre los pueblos Xiongnu y la dinastía Han china. Debido a esto, el emperador Gudi de la dinastía Han intentó por medio de la diplomacia enviando a su embajador Shang Qian para establecer vínculos con los Yuezhi y de esta manera hacer un frente en común en contra de los Xiongnu. Las fuentes de la dinastía Han china muestran intentos para armar alianzas, pero no indican nada más acerca de los Yuezhi que estaban en la cuenca del Tarim o de su organización interna. Sin embargo, se sabe que en el año 618 los Yuezhi que estaban en la cuenca del Tarim establecieron algunas ciudades en el área. Mientras tanto, los Yuezhi que habían emigrado a la zona de Bactriana atacaron a los últimos reyes helenísticos y luego invadieron Pakistán y la India, creando el imperio Kuchan. Los Yuezhi establecidos en la zona de Bactria tendieron a imitar muchas de las costumbres greco-bactrianas y también en la zona ellos se hicieron budistas. No se sabe exactamente cuándo los Yuezhi se hicieron budistas, pero en todo caso para el año 300 después de Cristo el budismo ya era bastante popular entre los Yuezhi. Los Yuezhi también dejaron escritos basados en lenguas iranias con influencias sánscritas. Este lenguaje es conocido como Brahmi. Mientras tanto, en la cuenca del Tarim, la dinastía china de los Tang, creada en el año 618 por Li Yuan, inició grandes campañas militares en contra de los Goturk. Sin embargo, los Yuezhi que se encontraban en la cuenca del Tarim fueron sometidos por los Goturk. Los Yuezhi encuadrados dentro del ejército Goturk fueron masacrados por las tropas chinas en las batallas posteriores. Sin embargo, los últimos tocarios y los Yuezhi fueron desapareciendo como grupo étnico cuando en el año 749 los uigures, quienes eran una tribu túrquica, se establecieron en la cuenca del Tarim. Es en este punto donde los últimos tocarios y los Yuezhi se mezclaron con los uigures y debido a esto pues el componente tocario original indoeuropeo desapareció de facto. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dar su like, si no les gustó pueden dar su dislike. En el siguiente video hablaremos acerca de la historia del Imperio Kuchan, así que sin nada más que agregar nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.